parte de menires, de dólmenes, se puede ir complejizando y podemos encontrar lo que se conoce como cromlechs, que serían, se van conformando como círculos de piedra y formados por distintos monolitos o por distintos dólmenes, entonces van generando un espacio. El más conocido es el que se da en Stonehenge, que data del 2800 a.C., en Inglaterra, ¿no? En donde, diríamos, estas piedras alineadas están ubicadas de tal manera que señala la salida y la puesta del sol, señala solsticios, ¿no? Es decir, y se ubican, porque no es el único, les dejé otro, uno en Navarra, ahí tienen el cromlech de Aizpegui, otro más en España, el de Nogal. En general hay toda una, podríamos decir, de todo este megalitismo, de estos círculos líticos, como el de Stonehenge, el de Avebury, en Gran Bretaña, podríamos armar como una línea con Portugal, España, hasta la zona, incluido, bueno, Irlanda, Dinamarca, Inglaterra, ¿no? Daniel Glynn dice, que es un investigador de la Universidad de Cambridge, planteó que estos monumentos probablemente podrían haber imitado las viviendas y se constituirían en monumentos de cohesión, en monumentos de cohesión grupal, ¿no? Es decir, ¿para qué se hacían estos monumentos? Que es la pregunta del millón que decíamos hace un rato, ¿no? Bueno, sigo. De construcciones están ligadas a estas cámaras mortuorias, ¿no? Podríamos decir, uno puede ingresar por un dólmene, ¿no? Que va conformando un pasillo, diríamos, ¿no? Un pasillo que se va organizando a partir de una asociación de piedras y arma ese pasillo con vigas, ¿no? Con un techo artificial, ¿no? Ese pasillo conduce al sector de a un ingreso para el sector en donde se va a ubicar la cámara mortuoria, en donde se han encontrado desde restos humanos y objetos que acompañaban a estos restos en el más allá, ¿no? Es decir, yo ahí lo que les dejo es una vista longitudinal, y fíjense que construye una falsa idea de montaña, diríamos, porque va a armar, ¿no?, una primera idea de bóveda, ¿no? Es decir, estamos en estos dólmenes que originan estos tolois o cámaras mortuorias, ya estamos hablando de una complejidad a nivel arquitectónico que también tiene que ver con la complejidad de lograr esta construcción, las horas que lleva hacer esta construcción, una división del trabajo, diríamos, va a haber quienes se van a encargar de hacer esto y no van a poder ir a cultivar la tierra y demás. Por el otro lado, estaban todos, no estaban todos, quiénes eran enterrados allí, ¿no? Se enterraban en forma individual, en forma grupal, y si eran enterrados en forma grupal, ¿quiénes podían tener ese lugar? ¿Por qué se los acompañaba por objetos? ¿No? Es decir, todo esto me está hablando, ¿no? Ya fíjense que del menir a una cámara mortuoria estoy hablando de
una diferenciación y una complejización con respecto a la organización social, con respecto a la concepción del espacio, pero también con respecto a técnicas de construcción y a la representación de lo simbólico, ¿no? A cómo comprendo y cómo me voy definiendo en sectores dentro de mi grupo social, diríamos, ¿no? Entonces, es decir, no ver solo como una cuestión, y esto algo que me interesa siempre que pensemos en la arquitectura, no ver solo como una cuestión meramente técnica de cómo se construye, sino por qué y para qué, en qué sentido, ¿no? ¿Para qué esa complejidad? ¿Para qué hago este edificio? ¿Para qué hago esta vivienda? ¿No? Y creo que eso es importante preguntarse, ¿para qué pinto? ¿Y por qué pinto en ciertos lugares? Que era lo que nos preguntábamos con las pinturas rupestres, ¿no? Con todo lo que era el arte rupestre, perdón. Un poco organizar estas distintas concepciones y miradas respecto al espacio a partir de un autor clásico ya de mediados de la primera, fallece en el 68, que es Gideon, Siegfried Gideon, ¿no? El texto de Gideon es Las tres concepciones espaciales arquitectónicas y habla de las distintas maneras de comprender el espacio, ¿no? Entonces él organiza que dice, bueno, por un lado hay una concepción del espacio como un espacio ilimitado, vinculado a la oscuridad, vinculado a lo vacío, con una libertad total de las direcciones, más vinculado a esto que decíamos, ¿qué es arquitectura o es escultura? ¿No? Cuando veíamos los menires, por ejemplo, ¿no? Porque se vincula con una relación con el volumen. Y en este caso nos podríamos ir a estas manifestaciones dadas en la prehistoria, estas primeras manifestaciones, los menires, los dólmenes, ¿no? Estas cámaras mortuorias que ya que tienen que ver con ese espacio de oscuridad, incluso con espacios en donde era muy compleja la organización interna, ¿no? Casi laberínticos, ¿no? Luego, él dice, hay una segunda concepción, hay otra manera de concebir el espacio, que nosotros lo vamos a ver quizás bien característica cuando lleguemos a Roma, que tiene que ver con una jerarquización de direcciones, con la axialidad, con plantear axialidad, es decir, es ejes, es líneas que organizan, y entonces aparece esta diferencia entre el espacio interior y el espacio exterior, ¿no? Un espacio interior hueco, pero el interés por la construcción de ese espacio de la bóveda, de la cúpula, por eso pensaba en Roma, ¿no? Con un exterior en donde se ve ese modelado del espacio, ¿no? Es decir, y el interés también, porque como es un espacio que se habita desde otra perspectiva, tiene que ver con la iluminación. Y que, ya implica una organización del espacio, ¿no? El espacio prehistórico, ese primer espacio es mucho más caótico, es un espacio más bien acústico, diríamos, es un espacio intangible, inconmensurable, que da esta idea también de percepción inconmensurable, en donde, dice él, no hay relación de figura a fondo, eso que observaban ustedes en las manifestaciones visuales, ¿no? Y en donde hay esta organización de ciertas paredes que son sagradas y ciertas que no lo son, ¿no? Y un espacio en donde obviamente que reina la oscuridad. Entonces teníamos ese espacio frente a este otro espacio, les puse el ejemplo del Panteón por la luminosidad, por el volumen exterior, por esta relación lo exterior y lo interior. Y finalmente,
ya vinculado a nuestra contemporaneidad quizás, esta tendencia que se va a dar a partir de una revolución de materiales desde el siglo XIX, ¿no? Desde el siglo XIX, nosotros no lo vamos a ver, pero empiezan a aparecer otros materiales de construcción, que ya no va a ser ni la piedra ni el ladrillo, con lo que nos vamos a detener en toda la antigüedad, sino que hoy, es decir, ¿cómo construimos nuestras casas? Por hormigón, por otros materiales y otras técnicas constructivas que tienden a la desmaterialización de los volúmenes, ¿no? Tiende a la apertura, a marcar una fluidez entre el exterior y el interior, ¿no? Que de alguna manera, en una visión más dialéctica, Gideon va a decir, sintetizaría estas dos concepciones de espacio, ¿no? Ese espacio que fluye, ese espacio sin ejes axiales, frente al otro espacio que tiene todavía ejes axiales, que tiene jerarquizaciones, que tiene, ¿no? Y tercera que, bueno, acá aparece una tendencia a la desmaterialización, el uso de los vidrios, ¿no? Grandes superficies vidriadas, grandes superficies que no necesitan tener columnas ni pilares que sostengan los techos, porque empiezo a tener otros sistemas constructivos, otros medios de construcción para poder generar espacios interiores cerrados. Vayan a cualquier, diríamos, estadio, gimnasio, polideportivo y demás, digamos, van a ver que hay una gran superficie interna, techada, cerrada, en donde no hay ninguna viga en el medio de la cancha. Bueno, y sin embargo el techo no se cae. ¿Por qué? Porque aparecieron en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, nuevos materiales que permitió estas resoluciones, el famoso Palacio de Cristal Paxton en Inglaterra en el XIX.